Muy buenos días, mis queridos hermanos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 100 y nos vamos a colocar sobre nuestros pies. Salmo 100. Lo voy a leer todo y ustedes me siguen. Amén. Tiene un título, dice la palabra del Señor, exhortación a la gratitud. Cantad alegre a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza, alabale, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre en su misericordia. Todos vamos a leer el versículo 4, todos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabale, bendecid su nombre. Amado Señor, Dios de los cielos, Padre celestial, te alabamos, te glorificamos y te bendecimos y te damos tu gracia, tu honra y tu alabanza, Señor. Amado Dios, también te colocamos en tus divinas y preciosas manos este año que comenzamos, Señor, que nos guarde de todo peligro, de toda maldad, Señor Dios del cielo. Igualmente te colocamos a los hermanos que se encuentran acá, Señor, para recibir una buena porción espiritual. Igual forma, Señor, te damos gracias por esta semana que nos ha dado, bendiciéndonos grandemente con nuestras vidas, Padre Dios del cielo. Igual forma, mi Señor Jesús, también te colocamos a los hermanos que vienen en camino, Señor, guárdalos y protéjalos, Señor, para venir a la casa de oración, Señor. Igualmente, te lo colocamos aquí el grupo, Señor, que van a entonar himnos y que sea para ti, Señor, no para agradarle a los hombres, Dios del cielo. Igual forma, mi Señor, te colocamos todas sus bendiciones que nos va a dar durante el día, Señor, y aquí en tu casa de oración, en el nombre precioso y amado nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis queridos hermanos, muy buenos días, bendiciones para todos. Qué rico podernos encontrar aquí para alabar al Señor. Me alegra ver caras nuevas, bienvenidos. Y también los hermanos que han regresado ya de sus vacaciones, qué bueno poder contar con ustedes para que juntos glorifiquemos al Dios que es grande, soberano y poderoso. Vamos a cantar el himno 40 y nos vamos a saludar. Y vamos a darle gracias al Señor por tenernos en este día aquí, hermanos. Perdón, hermanos, el himno 510.
Amén. Vamos a seguir adorando al Señor a través del himno 40. Te amo. Dice la palabra del Señor, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. El Señor es grande, misericordioso y siempre está atento a nuestras oraciones. Vamos a tener una oración especial de acción de gracias por todo lo que el Señor nos brinda cada día. Gracias, hermana. La palabra del Señor nos enseña, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Dice la palabra del Señor, por nada estéis afanosos. Hay veces que nos afanamos, pero no pensamos que tenemos el poder más glorioso, que es la oración. La oración para nosotros debe ser la armadura, como digo yo, más poderosa para nosotros. Dice, no estemos afanosos, dice, más bien roguemos y con acción de gracias en el Espíritu. Padre Santo y Padre poderoso Dios, hoy nos acercamos ante ti, Señor, a ese altar maravilloso, Dios Santísimo, a decirte, Padre amado, que estamos muy agradecidos, Padre, que nos quite toda preocupación, todo afán de nuestras vidas, porque es la única manera que nosotros podamos darte las gracias desde nuestro corazón, Señor. Hoy reconocemos que todo lo que nosotros somos
Y todo lo que Dios nos ha provisto es por su inmenso amor, Señor. Ese amor que nunca cambia, sino que permanece siendo fiel para ayudarnos, Dios. Por eso nos enseña, no nos preocupemos tanto, no estemos tan afanosos por el día de mañana, porque sabemos que todos los días la presencia tuya no se va, sino está para ayudarnos, Padre. Por eso, Rey Santísimo, Señor, enséñanos a ser tus hijos agradecidos, Señor. Que no seamos como muchas veces nosotros, que ni siquiera agradecemos por las grandes y maravillosas bendiciones que tenemos de ti, Padre. Por favor, enséñanos, Señor, que por lo poco, por lo mucho, o quizás por el dolor, también aprendamos a agradecerte a ti, porque todo lo bueno es tuyo, Señor. Y las circunstancias no son tuyas, pero sí está con nosotros, Señor, para fortalecernos, ayudarnos y sacarnos adelante en todo, Señor. Oh Rey Santo, cuánto te agradecemos por tu inmenso amor, por ese amor, Señor, que en esta mañana escuchábamos en la enseñanza de la escuela dominical. Ese amor sacrificial, ese amor que nunca cambia, que siempre permanece para nosotros, Señor Dios. Muchas gracias te damos, Señor, en el santo nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Qué bendición poder reconocer lo que el Señor hace en nuestras vidas, hermanos. Mire que yo sé que muchos hermanos el año pasado pasaron por dificultades bien serias, el hermano Efraín y muchos hermanos, la hermana Marisol por cuestiones de salud y muchos hermanos que han pasado por pérdidas también de sus familiares, pero el Señor ha estado con nosotros, hermanos, y el Señor sigue estando con nosotros. Por eso es necesario, Señor, que seamos fieles, que no nos apartemos, que no dejemos al Señor en segundo plano, sino que Él sea lo principal. Que Él sea el motivo para levantarnos cada mañana, para orar, para bendecir su nombre. Vamos a seguir cantándole al Señor y diciéndole que ya pronto viene la noche, hermanos. El himno 423.
del Señor en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 22 y 23. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Vamos a orar para que el Señor nos inste a trabajar aún con mucho más empeño, hermanos, con mucha más dedicación, con mucha más fuerza. Y así como decía el himno, aún en la senectud, en la vejez, sigamos trabajándole al Señor, hermanos. Buenos días, hermanos. Dice también la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Que este sea un año, hermanos, en que el Espíritu Santo nos lleve, nos motive, nos inste a trabajar en la obra del Señor y a trabajar fervientemente, porque como lo dice la palabra y como lo mencionaba Sandrita, la mies es mucha, hay mucho trabajo por hacer. Oremos. Padre, gracias te damos por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias, amado Padre, porque nos has salvado, nos has bendecido, nos has llenado de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Gracias, Padre Santo, porque hasta aquí nos has acompañado, hasta aquí has estado con nosotros, Padre Santo. En esta mañana venimos a este lugar a alabarte, a adorarte, a bendecirte, Padre Santo, porque tú eres bueno, porque tú nos has salvado, porque tú nos has bendecido, Señor. Gracias damos, Padre Santo, por este año 2024, Señor, que pasó, donde pudimos servir, donde pudimos trabajar en la obra, Señor, para que esta iglesia, Señor, crezca no solamente en cantidad, sino en calidad, Padre Santo. Que sean aquellas personas que han de ser añadidas, que han llegado a este lugar, Padre Santo. Pero también, Padre Santo, en esta mañana delante de ti colocamos este nuevo año 2025, Padre Santo. Que como miembros de esta iglesia, que como hijos tuyos, nuestro corazón, nuestro espíritu se ha movido a trabajar en la obra, a trabajar fervientemente, a trabajar constantemente, pues hay mucho trabajo por hacer. Hay muchas almas allá afuera que hay que ir a alcanzar, a ir a predicar, a ir a decirle que se arrepientan de sus pecados y te busquen, Señor. Que cada una de las personas que está en este lugar tenga ese anhelo en su corazón de servirte, pues es un anhelo que solo tú, Señor, nos puedes dar, Padre Santo. Solo a través de los frutos que tu Espíritu Santo, Señor, coloca en nosotros podemos ir y servir, Padre Santo. Que aquella persona, Señor, que tal vez asiste a la iglesia, que tal vez es miembro, Señor, y no se encuentra trabajando, Señor, sea movido a que se levante de su lugar y a que busquen que trabajar, Padre Santo. Que podamos ir y predicar, que podamos ir y enseñar, que podamos ir aún, Señor, a alcanzar las siguientes generaciones, nuestros jóvenes, nuestros niños, Padre Santo. Que este sea un año, Padre Santo, donde esta iglesia pueda continuar creciendo, donde puedan seguir llegando, Señor, las personas que necesitan escuchar de ti, las personas que necesitan encontrarse contigo, Señor, ser salvos. No sabemos, Señor, cuándo llegarás, Padre Santo, por nosotros. Tu palabra dice que no lo sabemos, Señor, solo tú lo sabes, pero debemos estar preparados, vigilantes, atentos, Señor. Que no nos durmamos, Padre Santo, que despertemos, Señor, que trabajemos, Padre Santo. Sabemos, Señor, que este año será un año de bendición porque tú estás con nosotros, tú estás en medio de nosotros. Te alabamos, Señor, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, Señor, porque todo esto es por tu gracia, por tu bondad y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La palabra del Señor también nos dice en el Salmo 119, ordena mis pasos con tu palabra. ¿Cuántos de nosotros tomamos la Biblia para tomar alguna decisión? ¿O nos dejamos guiar por el consejo de Dios a través de la palabra, hermanos?
A veces tenemos decisiones importantes en nuestra vida, con quién me voy a casar, en negocios, en cuestiones de familia, en cuestiones de iglesia, ¿cierto? Y casi siempre andamos haciendo nuestra voluntad, pero no nos dejamos guiar por esta palabra. Y este himno nos habla acerca de que tu palabra es mi delicia y mi solaz. Guíe siempre aquí mis pies y a mi alma traiga paz, hermanos. Es un año en que nosotros queremos seguir estudiando la palabra, pero que cada uno de nosotros entendamos esa responsabilidad que tenemos de buscar todos los días al Señor a través de ella. Vamos a cantar, hermanos, el himno 142. Vamos a colocarnos de pie en reverencia a la palabra del Señor y vamos a abrir el libro de Romanos, capítulo 3, versículos del 1 al 20. Romanos 3, del 1 al 20. Romanos 3, perdón, del 9 al 20. Dice la palabra del Señor. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley,
para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es palabra del Señor. Vamos a tener también una oración por las necesidades de la iglesia. Sabemos que el Señor responde, hermanos. Sabemos que el Señor no es ajeno a nada de lo que acontezca en nuestras vidas y Él siempre nos va a responder, no a nuestra manera, no a la forma en que pensamos, pero sí a su manera, que es perfecta. Hermanos, buenos días. Que el Señor nos bendiga a todos. Vamos a orar por necesidades y enfermedades. Sabemos que muchos de nuestros hermanos están pasando algunas necesidades. Así que vamos a rogar al Señor porque provea de alguna manera y supla estas necesidades de todos los que las tenemos. Amado Dios, soberano Padre, en este momento, Señor, estamos aquí, este grupo de tus hijos reunidos, Señor, suplicando, Padre Santo, por que seas tú teniendo misericordia de todos nosotros y seas supliendo todas y cada una de nuestras necesidades, Señor, porque son muchos los que de una manera u otra están pasando alguna necesidad, alguna angustia, Señor. Y solamente tú, Padre Santo, solo tú puedes suplir todas estas necesidades y angustias de todos nosotros los que de una forma u otra las tenemos, Señor. También, Señor, estamos suplicando por salud, Señor, porque sabemos que hay muchos o algunos de nuestros hermanos con muchas falencias de salud, Señor. Voy a nombrar algunos, pero Señor, los que no nombre, tú los conoces bien, tú sabes quiénes son y quiénes necesitan de tu santísima mano sanadora, Señor. Padre Santo, en ese momento estoy rogando por la salud de los esposos Yara, Padre del cielo. Suplicamos también por la salud del hermano José Conde, de las hermanas Narváez, Padre Santo. Suplicamos, Padre, por la salud de la hermana Celina Urbano y su hija Cecilia, Padre del cielo. Rogamos por la salud de la hermana Sara de Moya y, Señor, también suplicamos por la salud de la hermana Alejandrina, del hermano Valle, Padre Santo, de la salud de la hermana Flor Piñarete, Señor. Tú la conoces, tú sabes quién es y de qué se queja, Señor. También suplicamos por la salud de la hermana Marisol, Señor, que tú le des esa completa sanidad que ella necesita, Padre Santo. Suplicamos, Señor, también por la salud de la hermana Emérita, por la salud de la hermana Sandra Medina. Rogamos, Señor, por la salud del pastor Hernando Pineda, por la salud de la hermana María Rivero, Señor, rogamos. Y, Señor, por la salud del hermano José Alberto Melo, Señor, y así por todos y cada uno de los que están con alguna necesidad, con alguna dolencia, Señor. Y suplico, Señor, por la salud de la hermana Emérita, ya dije, no, y por la mía propia, Padre Santo. Tú conoces de qué me quejo, de qué me duelo, Señor. Así, Señor, que en tus manos quedamos suplicando esa misericordia tuya, Padre, de salud y de provisiones para todas estas necesidades, Padre del cielo. Padre Santo, todo esto te lo suplicamos, te lo rogamos en el santísimo nombre de tu amado Hijo Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Vamos a cantar el himno Jesús es mi Rey soberano. Dice la palabra del Señor: te exaltaré, mi Dios, mi Rey.
con esa misma disposición vamos a recoger los diezmos y ofrendas. Si usted viene por primera vez, no se sienta obligado a ofrendar, es la forma como nosotros le agradecemos al Señor por todo lo que Él nos da. Amado Señor Dios Padre Celestial, una vez más nos acercamos a su santo trono, Señor. Gracias, Señor, por estas ofrendas y diezmos, Señor, que los hermanos han dado, Señor, con esa alegría, con esa disposición, Padre Dios del cielo. Igualmente, Señor, estas ofrendas y diezmos son para la obra tuya, Señor, para mantener este templo como tú lo mereces, Señor Dios del cielo. Bendice grandemente también a los hermanos que no han podido ofrendar, Señor. Bendígalos grandemente, que algún día también tienen la felicidad de hacerlo, Señor. En el nombre precioso y amado nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, con ese mismo gozo vamos a tener la palabra del Señor a través de nuestro pastor. Y hermanos, si la palabra es de exhortación, recibámoslo con el mismo gozo, hermano. Todo lo que el Señor nos enseña es para bendición de nuestras vidas. Amado Jesús, Dios del cielo, una vez más nos acercamos a su santo trono, Señor, Dios del cielo. Igualmente te colocamos en tus divinas y preciosas manos, Señor, a este siervo tuyo, Señor, que nos va a explicar tu palabra. Ponga palabras en tu boca, Señor, y nos exprese más de ti, Señor, para así mismo nosotros aprender y llevarle el mensaje a aquellos que están necesitados afuera, Señor. Bendícelo grandemente, Señor, en el nombre precioso y amado nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Queridos hermanos, sean bienvenidos. Amigos que nos visitan por primera vez, también sean todos bienvenidos. Tuvimos en esta mañana una lectura bíblica en el capítulo 3, versículos de 9 en adelante hasta el versículo 20. Si bien hace 8 días estábamos meditando en el libro de Primera Carta a los Corintios, donde nos exhortaba y nos amonestaba en cuanto a la idolatría, en cuanto al pueblo del Señor, que no tuvo en cuenta esas bendiciones que Dios había dado allá cuando sacó el pueblo de Egipto a tomar la tierra prometida. Y en el capítulo 10 les dije al pueblo que no sean idólatras ni fornicarios,
ni tentemos al Señor ni murmuradores. Y todas estas cosas que les pasó en el desierto al pueblo del Señor fue como ejemplo, para que ellos tomaran ejemplo y para que no cometieran los mismos pecados que tuvo el pueblo del Señor cuando se trasladó de Egipto hasta la tierra prometida. Debemos pensar, y que bíblicamente nos enseña, que todas esas generaciones sucumbieron en el desierto, que solamente entraron dos, que fueron Josué y Caleb, a la tierra prometida, y que después de la muerte de Moisés, el Señor usó a Josué, para que dirigiera todo el pueblo a la toma de la tierra prometida. Eso fue lo que vimos hace 8 días. Y en esta mañana vamos a estar viendo y vamos a alternar los sermones. Y en esta mañana vamos a dar un sermón doctrinal. Y el tema es el juicio de Dios sobre el hombre caído. A veces como creyentes llevamos muchos años en el Evangelio, pero a veces se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. A veces se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Y esa carta de Romanos habla básicamente que ningún libro de la Biblia ha jugado un papel tan importante y tan significativo en la historia de la iglesia cristiana que esta epístola de Romanos. Agustín, mientras leía el capítulo 13 de esta epístola o de esta carta, fue llevado al arrepentimiento y a la conversión. Martín Lutero fue llevado a la luz del Evangelio cuando leyó en el capítulo 1, versículos 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta carta, epístola, contiene el núcleo del Evangelio, es decir, la justificación inmerecida de un pecador impío, la cual sucede solamente por la fe en Jesucristo. Tal vez usted dice, venga, pero ¿qué significa la justificación? La justificación es un término legal que se usa donde el impío, donde usted y yo somos declarados justos de pecado a través de la sangre de Jesucristo, a través de la obra de Jesucristo. Y la justificación se basa en la redención de Cristo y la ofrece por gracia y por fe. Vemos que la justificación es producto de la fe y no por el cumplimiento de la ley. Ahorita más tarde vamos a hablar acerca de qué es la ley del Señor. Y esta epístola contiene ese núcleo. Y Pablo escribió esta epístola a personas que recién habían llegado a la fe en Cristo. La iglesia de Roma estaba constituida por judíos, pero también por gentiles, por judíos que habían abrazado el Evangelio, pero también por gentiles que también habían abrazado el Evangelio. Y esta epístola es de esas epístolas que son una gloriosa bendición para el pueblo del Señor. Si bien es bastante fuerte, pero eso nos lleva al confrontamiento de su pecado y de mi pecado. Vemos que el apóstol veía que a Roma, como dicen algunos, que todos los caminos conducen a Roma, y que así era en ese entonces, porque todos los caminos conducían a ese imperio bastante rico, a un imperio que tenía muchísima influencia, y vemos que allí era donde radicaba absolutamente todo lo conocido, era lo más potentoso, lo más
grande en ese momento en cuanto a imperios. Allá a esa ciudad era donde Pablo estaba destinando su carta. Vemos que el apóstol desea convencer ¿a quiénes? A esta congregación joven, a esta congregación joven de Roma, de la gloria del mensaje del Evangelio. Vemos que el Evangelio no es solamente una mera filosofía. El Evangelio es el único camino de salvación dado al hombre por Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Solamente el camino a la salvación o a la justificación es a través de Cristo. Y lo que Pablo le está llamando es a llamar la proclamación de salvación solamente por la fe en Cristo crucificado. Por eso en el versículo 16 dice, porque es poder de salvación. ¿A quién? A todo aquel que en él cree. No se llega al cielo sino creer en Cristo Jesús. El Evangelio por fe en Cristo es el único medio de salvación. ¿Para qué? Para un mundo caído como el que vivimos nosotros y como que estaban viviendo allá en Roma. Y lo primeramente que podemos ver aquí es que está declarando que todo el pueblo ha pecado delante del Señor y que es culpable delante de Dios. Es culpable delante del Señor. Y por eso es necesario que el Evangelio sea predicado de la mejor forma, de la forma más fiel a la Escritura, porque no hay sino una forma para poder llegar al cielo, y esa forma es Cristo, predicando a Cristo crucificado. Y Pablo no empieza aquí hablando acerca del amor de Dios, sino simplemente él llega, saluda a los hermanos y dice que desea ir a Roma. En todo el capítulo 1, inclusive en el versículo 18 empieza y habla acerca de la culpabilidad del hombre, que ustedes y yo somos culpables delante de Dios. Y vamos a ver por qué más adelante. El apóstol empieza con la culpabilidad y no empieza con el amor de Dios, como en otras cartas o en otras epístolas. Y lo primero que vamos a ver es que el hombre es completamente malvado. Este mensaje puede sonar ofensivo cuando humanizamos, cuando el mundo está caído y está humanizado en sí mismo. Cuando este mundo dice, ánimo, adelante, vencerás, eres un campeón, pero es todo lo contrario a lo que el Evangelio muestra. Todas las criaturas estamos caídas frente al Señor. Y Pablo les dice, capítulo 1, versículo 29, estando atestados en la condición de ese pueblo, la condición de allá del pueblo greco-romano, y dice, y estando atestados de toda injusticia, versículo 29 del capítulo 1, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las que las hacen, sino que también se complacen con los que participan. ¿Sí ve? El apóstol Pablo está haciendo una radiografía
de lo que es ese pueblo greco-romano. Él ve a su alrededor esa sociedad corrupta, perversa, llena de inmoralidad, especialmente en cuanto a los asuntos morales y en cuanto a los asuntos sexuales. Es un mundo sin piedad que el apóstol Pablo está viendo. Es un mundo cruel, egoísta, en el cual la gente vive solamente para sí, para el pan y para el circo. O sea, solamente viven para sus propios placeres y para sus propias indulgencias. Pablo hace una radiografía de cómo está ese pueblo, de que había causado, de que por qué el pueblo llegó hasta ahí. Debemos recordar que le está hablando a la iglesia. No está hablando ni en una plaza ni en algo público, no, está hablando directamente a la iglesia. La carta es dirigida a la iglesia de Roma. Pero ¿qué habría causado que el mundo llegara a ese estado tan depravado? Y lo que había causado es lo que dice Pablo en el capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si vemos cuál era el propósito de aquellos que iban y que tenían que ser sal y luz en medio de un mundo perverso, pecaminoso, detenían la verdad con injusticia. ¿Cuál verdad? La verdad del evangelio. Aquellos que fueron llamados a predicar el evangelio, aquellos judíos que se habían hecho o que habían llegado a la verdad del evangelio y que se habían hecho creyentes, estaban reteniendo la verdad de la palabra del Señor. ¿Con quién? Con injusticia. Ese era el pecado cardinal que estaba pasando la iglesia. Que aquellos que tenían que enseñar la palabra de Dios no la enseñaban. Estaban reteniendo esa verdad con injusticia. Ellos habían suprimido intencionalmente porque conocían la verdad del evangelio. Estaban intencionalmente reteniendo la verdad de Dios. Se habían negado a reconocer la verdad, aunque Dios ya les había dado a conocer. Versículo 21, cuando dice, pues habiendo conocido a Dios, del capítulo 1, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Si ve, habían conocido a Dios. Eran personas que habían conocido la presencia y la majestad de nuestro buen Dios. ¿Y qué pasó? Porque Pablo les hace una reprimenda tan terrible en ese momento, pero también es para usted y para mí, llamándonos ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Y qué pasó? Versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Sí ve? Dios los entregó. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sí ve la condición? Dios los entregó a sí mismos. Porque el hombre que está sin Cristo, Dios no tiene que hacer nada sino dejarlo seguir por su camino, porque va rumbo al infierno. Dios los entregó a sí mismos, los abandonó, y el mundo pagano se hundió en inmoralidad, en crueldad y el comportamiento sexual innatural. Aquí habla, dice que se entregaron los unos con los otros
Es más, 14 de los 15 emperadores romanos eran homosexuales. 14 de 15 eran homosexuales. Y algunos de ellos eran abiertamente pedófilos. Ellos estimaban, en el contexto grecorromano, estimaban la unión sexual entre dos hombres mayor que la unión sexual entre el esposo y la esposa. ¿Sí ve hasta dónde había llegado tal corrupción? Tal corrupción. Y la pregunta es, ¿nuestro mundo en el que vivimos está alejado de esa realidad? Usted ya sabe la respuesta. Y en el capítulo 2, versículo 18, empieza, porque el apóstol les dice: venga, ustedes conocen la voluntad de Dios. Capítulo 2, verso 18, 17 y 18 dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. He instruido por la ley y apruebas lo mejor. Ellos no eran que no tenían conocimiento. Ellos gozaban del conocimiento de que de la ley de el Señor. Pero ¿qué pasó con los que tenían que enseñar? Versículo 19 al 23 del capítulo 2. Y confiáis en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Le está diciendo a los judíos que saben y conocen la palabra del Señor. Están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegios? Sí, sacrilegios. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Los que tenían que enseñar, enseñaban y permitían cosas incorrectas, cosas que estaban haciendo todo lo contrario de lo que la palabra del Señor. Ellos enseñaban a otros a no cometer adulterio, pero ellos lo cometían. Ellos le decían a otros: venga, no hay que robar, pero ellos robaban. Ellos decían posiblemente a los jóvenes: hay que respetar a los padres, pero ellos eran los primeros que respetaban, inclusive cuando los padres ya estaban viejos y muy ancianos, los sacrificaban. ¿Sí vemos? Pablo llega a una conclusión y está en el versículo 24 del capítulo 2. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado. Eso es lo que estaban haciendo. Los que fueron llamados para guiar al pueblo estaban blasfemando el nombre del Señor dentro del pueblo gentil. ¿Qué decían los gentiles? No, es que los judíos, los religiosos, los que tienen que enseñar, no enseñan. Son peores. Están llamados a ser fieles, pero patrocinan la infidelidad. Su religión es engañosa. Su religión no vale absolutamente nada. La pregunta en esta mañana es: aquí se pone un espejo para usted y para mí, para aquellos que decimos ser cristianos. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cómo nos ve el mundo? ¿Estamos manifestando la gracia del Señor a través de nuestro comportamiento? La palabra en los mandamientos me dice: no robarás. ¿Tú robas? No codiciarás la mujer de tu prójimo ni los bienes. ¿Codicias la mujer ajena?
Pablo está llevando aquí a estos hombres y les dice, les hace una pregunta, capítulo 3, versículo 9. Tenga su Biblia en la mano. Después de todo ese diagnóstico, después de todo ese examen, de esa radiografía que le hace el apóstol Pablo, les pregunta, ¿a quién? A la iglesia. Versículo 9 del capítulo 3. Dice que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? Si vemos, hermanos, Pablo le pregunta a la iglesia, venga, ¿ustedes son mejores que aquellos que están practicando esas cosas que están en el mundo? Y la respuesta es, ahí dice, en ninguna manera, en ninguna manera, en ninguna manera, dice el apóstol Pablo, en absoluto, no somos mejores que ellos, no somos mejores. Porque usted como creyente puede estar ahí, pero usted sabe en su corazón que le ha fallado al Señor. Usted sabe en su corazón que le ha fallado a su esposa. Usted sabe en su corazón que le ha fallado a sus hijos. Usted sabe en su corazón que ha robado. Usted sabe en su corazón que ha maltratado con palabras. Usted sabe en su corazón que no ha honrado a sus padres. Usted sabe en su corazón que ha hecho lo malo delante de Dios. ¿Qué somos nosotros? ¿Mejores que ellos? ¿Mejores que los que están afuera? ¿Mejores de los que se dicen que no conocen a Cristo? Y que no quieren conocerlo porque mi comportamiento no es el mejor. ¿Sí vemos? Pablo está llamando a la reflexión. ¿Por qué? Porque cuando usted comete o transgrede las normas del Señor, el nombre de Dios está siendo blasfemado. Y no dicen, vea, ese es cristiano, pero mírelo cómo se comporta. ¿No dicen? Claro que sí dicen. Claro que sí dicen. Mi comportamiento puede blasfemar el nombre del Señor. A veces parecemos muy religiosos en la iglesia. Y eso venimos y adoramos y cantamos. Y no es que esté malo, hermanos. No es que esté malo. El problema es allá afuera. ¿Cómo es mi comportamiento? ¿Cómo es mi comportamiento? Frente a mi familia, en mi trabajo, en mi universidad, con mi esposa, con mis hijos. ¿Cómo es mi comportamiento? En mi trabajo, ¿soy el que primero llego? ¿O soy el que llevo 2 memorandos por llegar tarde y al tercero me echan? ¿Cómo es mi comportamiento? Mis queridos hermanos, y podemos estar blasfemando el nombre del Señor entre los gentiles por causa de vosotros, como dice ahí el 2:24. Pero la pregunta es, venga, ¿somos mejores que ellos? No. Y Pablo sigue diciendo ahí en el capítulo 3, y a gentiles que todos están bajo pecado, no solamente los judíos, los gentiles y absolutamente todos están bajo pecado. Todos están bajo el juicio del Señor, tanto judíos como gentiles. Todos están bajo el poder de la corrupción del pecado. Todos son pecadores, transgresores de los buenos mandamientos del Señor. La raza humana está perdida en el pecado y la culpa, y el mundo del hombre es un mundo de gente impía, hacedores de maldad, odiadores, necios, mentirosos, asesinos y quebrantadores de las leyes divinas. ¿Sí vemos? Porque todo lo que se hace allá afuera va en contra de Dios. Porque hoy en día se está levantando tantas ideologías. Porque todas esas ideologías van en contra de la santidad de Dios. Porque hoy en día quieren poner el matrimonio igualitario entre hombres y entre mujeres, o sea, hombres con hombres y mujeres con mujeres, igual que entre esposo y esposa, porque el matrimonio fue dado por el Señor, y todo lo que vaya en contra de la ley de Dios va en contra de la santidad de Dios. Pablo sigue
diciendo que este juicio se basa en hechos. Cuando Pablo le dice todos están bajo pecado. Pablo no está dejando nada al azar, y Pablo está citando la lista, o más bien todo ese currículum que nosotros tenemos. Y Pablo sigue diciendo en el capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, nadie. Pablo está diciendo que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, no hay uno quien busque y que haga lo bueno. Sepulcro abierto es su garganta, versículo 13, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. ¿Sí ve cuál es la condición del hombre? Si vemos que el hombre es completamente malvado, y usted dice muchas veces, o decimos como dicen por ahí, es que yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, entonces yo soy bueno, y por derecha yo voy al cielo. Eso no es lo que dice la Biblia, mis queridos hermanos y amigos. La Biblia me dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria del Señor. Si vemos la condición del hombre, el estado del hombre, y el versículo 18 dice por qué es ese estado. Versículo 18 del capítulo 3. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso es que pasa lo que pasa, porque no hay temor de Dios. Este versículo es el resumen ante todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios en ellos. El temor de Dios es un concepto fundamental en la palabra del Señor. En repetidas ocasiones dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Salmo 111, 10. Este es el punto de partida para todo lo demás. El temor, ¿a quién? Al Señor. ¿Pero qué es el temor? El salmista dice algo en el Salmo 130, 3 y 4. Dice Jehová, si miraré a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. El salmista teme al Señor porque el salmista sabe que Dios ha perdonado su pecado. Entonces el temor de Dios no se refiere a un servil y despreciable miedo al castigo. Uy, no, yo voy a la iglesia el domingo porque si no Dios me castiga. No, eso no es temor de Dios. El temor de Dios es una actitud interior de asombro, de respeto, de reverencia. Es una alegría estremecedora ante la grandeza de ¿quién? De Dios. El Salmo 16, versículo 8 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. El salmista dice: mi secreto está en la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque siempre estoy delante de Él. Siempre pienso en su gloria, siempre pienso en su amor, siempre pienso en su poder. Dejo que esa realidad sea viva en mi vida y yo vivo a la luz de Dios. Si vemos por qué el mundo estaba así, porque no hay temor de Dios en ellos, y muchas veces no hay temor de Dios en la iglesia. Versículo 3 del 11 dice: no hay quien busque a Dios,
No hay quien busque a Dios. El hombre no quiere buscar al Señor. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere ser reprendido de su pecado. El hombre no está en las condiciones para que venga a un templo y le diga lo que yo le estoy diciendo a usted, que si no se arrepiente va a ir al infierno. ¿Sí vemos? No hay temor. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El hombre no quiere ser reprendido de su miseria. ¿Por qué? Porque el pecado se caracteriza porque te hace huir de Dios. Yo me acuerdo cuando niño, una vez rompí un vidrio. Estaba jugando fútbol cuando jugábamos fútbol en las calles, y eso nos daba la medianoche jugando fútbol y no pasaba nada. Al frente había una tienda. Yo me acuerdo que le di un patadón a ese balón, y lo primero que entró fue por el portón y ¡pras!, por allá contra una ventana. Yo lo primero que hice fue asustarme. ¿Y sabe para dónde me fui? A esconderme debajo de las naguas de mi mamá. Y así nos pasa. Cuando cometemos pecado, no vamos a la cruz de Cristo, sino sacamos un poco de excusas para no ser reprendidos. ¿Por quién? Por nuestro pecado. Mire que podemos vivir nosotros olvidando la realidad bíblica o viviendo en nuestra realidad. ¿Qué realidad prefieres? Donde el Señor te llame y te diga, si no te arrepientes vas al infierno. ¿Qué realidad quieres? Versículo 13 sigue diciendo, el apóstol dice, sepulcro abierto es su garganta, porque así hay y así es el mundo. Cuando abrimos nuestra garganta, nuestras bocas, no es para bendecir, no es para decir bien, todo lo contrario, abrimos nuestras bocas muchas veces para lastimar con palabras, con peleas, y buscamos cualquier cosa menos la gloria del Señor. Aquí el apóstol hace una alusión a un sepulcro abierto. La pregunta es, cuando usted abre un sepulcro, una tumba, ¿qué sale de ahí? ¿Sale un olor rico, cierto? No. Y a veces nuestra garganta es así. Salen cosas fétidas y nos decimos llamarnos creyentes. Nos decimos llamarnos cristianos y a veces nuestra garganta es como un sepulcro abierto. Mire cómo Dios nos muestra nuestra vida, su vida y mi vida, a la luz de la Biblia. No a la luz de lo que el pastor está diciendo, sino a la luz de lo que la palabra del Señor dice y de lo que la palabra del Señor enseña. Porque Dios nos ve no a la luz de lo que nosotros creemos ser, sino Él nos ve a nosotros mismos tal como la palabra nos expone. Él sabe y conoce tu corazón. Por eso no podemos escondernos de el Señor. El Señor siempre nos ha visto tal y como somos. Aún desde el nacimiento, de nuestro nacimiento, Dios nos ha visto. En el capítulo 55 dice David, 51, versículo 5, dice la palabra del Señor. Dice el salmista David, 51:5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Si vemos que somos pecadores aún antes de nacer, y a veces romantizamos el evangelio. ¿Cuántos no dicen, venga, un niño, son unos angelitos y no cometen pecado?
Pero aquí el salmista está diciendo lo contrario. Dice, porque en maldad he sido formada y en pecado me concibió mi madre. Y todos decimos, no, es que los niños son angelitos y cuando mueren van directo al cielo. No es lo que me dice la Biblia. La Biblia me dice que por cuanto todos pecaron, todos, incluye a los niños también. Y por eso los niños también necesitan estar escuchando el evangelio de la gracia. Porque usted se preocupa por sus hijos, claro que sí. Como padre debe preocuparse. Como padre no los debe dejar en casa. Porque no te preocupa el destino eterno de tus hijos. Pero el padre debe preocuparse por sus hijos. Y los niños también necesitan el evangelio. Pero es necesario que el Señor abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, porque las generaciones y todo lo que vemos en el mundo a nuestro alrededor, es decir, un mundo injusto, lleno de personas necias, inútiles, pecadores que nunca han honrado ni han buscado a Dios, su Creador, gente que no ha conocido camino de paz. Y la pregunta es, ¿por qué somos así? Porque usted está diciendo, pero venga, yo no he hecho mayor pecado. Pero ¿por qué somos así? Nunca debemos olvidar que esto trasciende al Edén. De cuando Dios en su santa ley le dijo a Adán y a Eva que tenían que gobernar, que tenían que sojuzgar y que tenían que ser mayordomos de lo que Dios ha dado, o sea, el huerto. Pero les puso unas exigencias. Le dijo, mira, Adán, si usted come de ese árbol, el día que coma, ciertamente usted morirá. ¿Cierto? Es lo que dice la Biblia. ¿Qué hizo Adán? Lo primero que hizo fue tomar del fruto a través de su esposa, a través de su mujer. Adán era el representante legal de la raza humana delante de Dios. Vamos a poner un ejemplo, y esto lo uso con mis estudiantes. Tenemos un presidente, y cuando llaman a una reunión de esas reuniones, no sé, de esas entidades grandes, hacen la invitación a Colombia. La pregunta es, ¿quién va? ¿Los 50 millones de colombianos o el presidente? El presidente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es nuestra representación, así de sencillo. No invitan a los 40, 50 millones de colombianos. Y Adán en ese momento estaba representando a toda la humanidad. ¿Frente a quién? Frente a Dios. Y cuando el hombre pecó, nos imputó, o sea, nos cobijó, nos trajo, nos echó ese pecado original. Y por eso somos culpables delante de Dios. ¿Sí vemos? Ahora sí vemos de dónde viene nuestra culpabilidad. Ahora sí viene ¿sí ve por qué los niños nacen en pecado? Ahora sí vemos. Porque el pecado original que Dios le dijo a Adán, si usted come de este árbol, usted va a morir. Primer libro del capítulo del Génesis. Y ahí fue cuando el hombre murió. Esa es nuestra realidad. A la luz de la Biblia, no a la luz de nuestros conceptos, que somos culpables delante del Señor, delante de Dios. Usted y yo somos culpables, somos malvados. Pero aparte de que somos malvados, somos impotentes. Y Pablo sigue diciendo aquí, versículo 19 y versículo 20, porque los judíos se escudaban que ellos cumplían la ley de Dios, y como que cumplían la ley de Dios, entonces eso era como una puerta directa para el cielo. Y le dice Pablo, no señores, versículo 19 y versículo 20, pero sabemos que todo lo que la ley dice
lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Sí vemos? Aquí el Señor no, Dios a través de Pablo no hace una diferencia, no. Aquí el juicio es para todos, los que están bajo la ley, pero también los que no están bajo la ley. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de el pecado. ¿Sí vemos? El hombre es culpable ante un Dios creador e incapaz de salvarse a sí mismo. Y ahí lo que nos está diciendo es eso, que el hombre no se salva por las obras de que las obras de la ley, sino que simplemente las obras de la ley son acciones realizadas para cumplir la ley mosaica, la ley donde están los 5 libros de la Torá: Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. ¿Y qué decían esas leyes? Esas leyes decían que debemos guardar el día de reposo, claro que sí. Que deben circuncidarse los judíos, claro que sí. Pero eso en cuanto a asuntos de la ley. Pero en cuanto a asuntos de la iglesia, vamos a poner en Gálatas capítulo 2, que cuando se refiere Pablo a las obras de la ley que estaban en la iglesia que estaba en Galacia. Y Pablo les dice: venga, ustedes guardan, comen alimentos limpios, ¿sí? Porque Dios mandó comer los alimentos limpios y los sucios no. Y no es porque los alimentos, los animales sucios hayan sido malos, no, sino fue por cuestión de su salud que lo mandó el Señor. ¿Vemos? Comen alimentos limpios y hacen otras ceremonias, dice el apóstol allá en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 2, dice la palabra del Señor en el versículo 16, dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. ¿Sí ve? Nadie es justificado por lo que yo haga. Yo no voy a ser justificado ni salvo porque yo venga a la iglesia. No. A mí eso no me justifica, el venir a la iglesia. Es un mandamiento, claro, hay que celebrar el día del Señor, pero con base a eso yo no soy justificado ni salvo. Yo no soy salvo porque lea la palabra del Señor. Yo no soy salvo porque ore. No, yo no soy salvo por eso. Yo no soy salvo por ninguna obra. Inclusive yo no soy salvo por seguir la moralidad de la ley de los mandamientos. Yo no soy salvo siquiera de no asesinar, de no cometer adulterio, de no robar. No es suficiente para hacernos justos delante de Dios. Ningún acto por parte de las criaturas pecadoras, o sea, de usted y de mí, puede resultar en que Dios los declare justo ante sus ojos, porque solamente es por Jesucristo y en la fe en Jesús. Las obras tienen muchas cosas que no podemos ver, no nos pueden salvar, porque las obras de la ley nunca no podemos realizarlas completamente. Hay más o menos, hay como 600 mandamientos en la ley mosaica. Y dice la palabra del Señor que si usted y yo quebrantamos uno, hemos quebrantado toda la ley de Dios. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Usted es maldito si no cumple todas las ordenanzas de la ley. Por eso la ley no puede salvar. ¿Sí vemos? La ley no nos puede salvar. Imagínense cumpliendo más de 600 mandamientos. Jesús fue nuestro ejemplo, porque Él sí vivió conforme a la ley. Él no pecó, dice la palabra del Señor.
Él vivió conforme a las demandas de la ley y no quebrantó ningún mandamiento, pero vivió conforme a las demandas de la ley, pero también pagó conforme a esas demandas. Y las demandas de la ley es como Dios le dijo allá a Adán: si usted come de ese huerto, de ese fruto, morirás. Y la demanda de la ley me dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Pero también me dice la ley que la paga del pecado es la muerte. Yo merecía la muerte, pero Cristo fue el que pagó en la cruz y vivió conforme a la demanda de la ley, pero pagó la demanda de la ley, que fue su vida, poniéndola por mí, porque yo era el que tenía que ir en la cruz y no Jesús. Jesús no pecó, pero yo sí. Jesús tomó mi lugar. Por eso la ley no puede justificarnos absolutamente a nadie. Y los judíos decían: no, es que yo guardo la ley, yo hago las ceremonias, no, es que nosotros somos circuncidados. Pero Pablo le dice: no, eso es completamente ineficaz para la salvación. Mire que, ¿para qué se hizo la ley? Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley tiene una función: hacerle a usted conocer que usted es pecador, y a mí. Eso es lo que tiene la ley, de hacerme que soy pecador delante del Señor. Así es que, hermanos, somos completamente malvados, pero también completamente impotentes para salvarnos. La salvación no se pierde, hermanos, porque no depende de usted ni de mí, sino depende de un Dios que tiene misericordia, porque a los que llamó también predestinó. Dios me llamó y me predestinó, y mi salvación está sometida en Cristo. Porque si mi salvación dependiera de mí, no tuviera esperanza, hermanos. No hubiera esperanza para aquellos que creen que la salvación se pierde. Solo podemos ser declarados justos por la fe sin las obras de la ley. Romanos 3:28. Y esa fe debe descansar en el único Salvador, en el Señor Jesucristo. Como dice Hechos 4:12: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesús podemos ser salvos. Usted puede decir: venga, es que yo voy a la iglesia. No, usted no se salva por venir a la iglesia. Usted se salva por poner la fe en el Señor Jesucristo. Ya como conclusión, Dios no puede exigir menos. ¿Por qué? Porque cuando incumplimos las leyes del Señor sabemos que nuestro destino es la muerte. ¿Y por qué es tan seria la ley de Dios? Porque sencillamente la ley de Dios reflejan la santidad de Dios. Casi nada, hermanos. Su ley reflejan sus atributos. Vamos a poner un ejemplo. Dice: no mentirás. ¿Por qué dice no mentirás la palabra del Señor, o más bien el mandamiento o la ley del Señor? Cuando mentimos vamos todo lo contrario a lo que es Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dice: yo soy el camino, la verdad. ¿Sí vemos? Y mentir es la antítesis de la verdad. Y por eso cuando quebrantamos la ley de Dios, estamos yendo directamente contra la santidad del mismo Dios. Por eso los mandamientos son santos, porque provienen de un Dios santo. ¿Sí vemos? Las obras no nos salvan. Por eso somos declarados completamente malvados delante de Dios. Por eso somos impotentes e incapaces de podernos salvar. Y por eso Dios no puede exigir menos que la perfección.
Levítico 29:2 nos dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿Sí vemos? Dios nos ha llamado para santificación, para ser santos, para ser apartados para Dios. Y decimos: venga, pero si toda la raza humana está perdida, pero si toda la raza humana es pecador, jamás alcanzará esa santidad que Dios exige. Entonces, ¿dónde quedamos? Nosotros, ¿dónde quedamos? Usted y yo, cuando escuchamos estas exigencias divinas. ¿Dónde quedamos? ¿Pasará Dios por alto nuestro pecado? ¿Cierto? ¿Acaso que Dios es justo, no le va a dar al pecador lo que Él ha prometido? Que la paga del pecado es muerte. ¿Él pasará por alto sus mismos mandamientos? Solamente, queridos hermanos y amigos, podemos ir a Cristo, no más. Solamente podemos mirar la cruz de Cristo y creer que Él pagó por su pecado y por mi pecado. Él pagó por las demandas de la ley que me condenó y que me condenaba a que la paga del pecado es la muerte. Cristo pagó esa deuda eterna, generada ¿por qué? Por mi pecado, por nuestros pecados, y que solamente por medio de Él podemos presentarnos ante el trono de Dios el día del juicio y ser declarados no culpables. Solamente podemos correr hoy a Cristo, implorar su gracia, implorar su perdón y vivir con la convicción que el apóstol declara: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando ven los demás, ¿qué ven en mí? En cierta ocasión, ya para terminar, un misionero fue a Canterbury, allí en Estados Unidos, y convocó a la congregación y le dijo que iba a celebrar un servicio exequial, o sea, un funeral. Y la iglesia fue convocada. La iglesia fue convocada a ese servicio fúnebre. Y después de que el misionero dijo: este hombre cometió pecado, fue lujurioso, fue un hombre que fue borracho, fue un hombre que fue injusto, maltrató a su esposa, a sus hijos, y le dijo: ese hombre va para el infierno. Así de sencillo. Y invitó a la feligresía a que miraran el ataúd. Y cuando la feligresía pasó y levantó la tapa, sorpresa, el ataúd estaba vacío. Pero dentro del ataúd había un espejo. Si usted mirara ese ataúd, ¿qué verías allá? ¿Qué verías allá? Eso es para que usted y yo reflexionemos de cómo está nuestra vida delante de Dios. Estos hombres tenían la verdad, la iglesia de Roma, pero la ocultaron y vivieron como se les dio la gana. El cristianismo no es una filosofía, es un cambio de vida, es una relación con Dios. Y esa relación debe verse
reflejada primeramente en mí y después hacia los demás. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, Señor. Señor, tu palabra fue leída y fue expuesta, Dios. Padre, que tu palabra es la que nos consuela, nos ayuda y nos alienta, Señor Dios. Padre, bendito eres, Señor. Tu palabra, Señor, es santa como tú eres santo, Señor. Y por eso debe ser meditada, estudiada y expuesta con el mayor cuidado, Señor, con la mayor exigencia, Señor Dios. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana o en esta tarde ya, Señor, por las personas que estuvieron aquí en el servicio. Ayúdeles, Señor, y permite, Señor, que nuestra vida sea aún confortada, pero también que sea confrontada a través de tu palabra, Señor. Y, Señor, ayúdanos a cambiar, Señor. Señor, que no vayamos a deshonrar tu nombre, Señor Dios, sino como cristianos que seamos luz y sal en un mundo que la necesita, mi buen Dios. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.